Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Como les decía, ejercicios con triángulos oblicuángulos. En primer lugar, tenemos que entender qué es un triángulo oblicuángulo o en la parte de geometría, ¿a qué se llama triángulo oblicuángulo? El triángulo oblicuángulo es aquel que sus tres angulitos suman 180 grados, pero ninguno de ellos es de 90 grados. Puede tomar cualquier valor menos 90 grados. A eso se le llama un triángulo oblicuángulo. Igual que en los triángulos rectángulos, al lado opuesto se le denota con la letra minúscula. ¿Sí? Se le denota con la letra minúscula del ángulo que está opuesto. Para poderles resolver, yo no puedo aplicar ni teorema de Pitágoras ni funciones trigonométricas porque no hay un ángulo de 90 grados. Entonces, mediante un proceso de deducción, que obviamente ese no le vamos a poner, tenemos que resolver aplicándole dos leyes. La primera ley se llama la ley del seno, que dice que si al ángulo que está opuesto le sacamos el seno y dividimos para el lado opuesto, va a ser igual al seno del ángulo opuesto para su lado opuesto y va a ser igual al seno de su ángulo para su lado opuesto. Y se crea una relación de razones. A eso se le llama ley del seno. ¿Y cómo sé cuándo el triángulo es oblicuángulo? No hay un ángulo de 90 grados. ¿Y cómo sé cuándo puedo aplicar la ley del seno? Porque te da de datos dos lados y un ángulo comprendido a uno de los lados. O te da dos ángulos y un lado comprendido, un lado opuesto a uno de los lados, por ejemplo. Y te pueden tomar problemas de aplicación o la aplicación más importante, que es la vectorial. Vamos a suponer que me dan el siguiente triángulo oblicuángulo y me dicen que este lado mide 10 y este ángulo mide 80, que este lado mide 4. Y me preguntan, ¿es posible construir este triángulo? Y si es posible, ¿cuánto vale el ángulo alfa y el lado X? El resto que te dice, oiga, el triángulo oblicuángulo, ninguno es de 90 grados. Entonces, en primer lugar, ¿uno qué hace? Pone los nombres a los ángulos. Luego de eso, pones el nombre a los lados. Y buscas parejas. ¿A qué me refiero yo con que buscas parejas? Ángulo con lado opuesto. Ángulo con lado opuesto. Y aplico ley del seno, pero no cogiendo los tres, solamente de dos en dos. Por ejemplo, digo, en base a los que señalé, seno de A sobre 4 es igual a seno de C sobre 10. Bueno, el ángulo A no sé, me dicen que es alfa, pero si sé el ángulo C, me dicen que es 80. Este 4 que está dividiendo pasa multiplicando. Hago esa operacioncita, 4 por seno de 80 para 10, me queda que seno de alfa es 0.3939. Si quiero el ángulo, el seno pasa al otro lado como seno inverso, ¿ya? Y hago shift seno de ese valor o seno inverso y ya tengo el ángulo alfa de 23.1988 grados. ¿Qué sería el de acá? ¿Por qué dice que era un triángulo oblicuángulo? Porque los tres angulitos deben sumar 180 y ninguno es 90. Entonces sé que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C dan 180. Puedo despejar el ángulo B. ¿Y cómo? Haciendo 180 menos el ángulo A, que es el alfa, que nos quedó 23,19, y menos el C, que es 80. Sería 180 menos 80 menos el 23, nos da que el ángulo B es 76,80. Si ven cómo aplicamos la ley del seno,
Pues te voy a dar otro nombre para esa ley. Muchos profes de mate, en especial aquí en Justo a Tiempo, le llamamos a la ley del seno la ley de las parejitas, porque tú buscas que tenga ángulo con su lado, ángulo con su lado. Mira, ahorita ya saqué el ángulo B. Puedo hallar el lado opuesto escogiendo una nueva pareja. Por eso se llama la ley de las parejas. Yo digo, a ver, voy a ocupar seno de B sobre el lado B. ¿Con qué pareja? Puede ser C o A, la que yo quiera. Yo voy a coger C, no hay razón. Yo escojo. Eso es lo bueno, que va a salir igual. Seno de B, si sabemos B, 76.80. Sobre el lado B, no sé, y en el triángulo le llaman X. Seno de C, que es 80, sobre el lado C, que es 10. Mira, tenemos todos los datos menos X, que es el dato que tengo que despejar, que si está dividiendo pasa multiplicando y este 10 también pasaría multiplicando. Nos quedaría 10 por seno de 76.80 es igual a X por seno de 80. Ahora, este seno de 80 pasa a dividir, entonces nos quedaría 10 por seno de 76.80 para seno de 80. Hago la operación, ya solamente esto es calculadora, ¿sí o no? Y nos queda que X es igual a 9.886. ¿Se entiende? Esta es la aplicación de triángulos oblicuángulos con esta ley que se llama ley del seno, o como me gusta a mí llamarle, la ley de las parejas, porque buscas ángulo con lado, ángulo con lado, ángulo con lado. Hay 3 razones, pero tú escoges 2, la que más te conviene. ¿Se entendió, Nati, Nikki? Sí. Fácil, difícil.